décadas, yo le diría, y que ahora al parecer comenzó a correr, a concretarse. Estamos ya con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores Metropolitanos. ¿Cómo está, Mario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias igual, Mario, por venir, porque yo lo veo que usted tiene una agenda súper apretada en el último tiempo como artista. Tiene que estar en todo. Oiga, Mario, hay una crisis que está afectando esto que se llama SLEP. Es un concepto que recién comienza a popularizarse, que significa Servicios Locales de Educación Pública. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Cuéntenos un poco en qué consiste este SLEP. Bueno, ocurre que a partir del año 2017 existe un nuevo sistema de educación pública que empieza a implementarse gradualmente ese año y que traspasa los colegios que hoy día son administrados por los municipios, los va traspasando a esta nueva estructura que son los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, y que supuestamente es la forma en que se remontaría o se fortalecería, ¿no es cierto?, la educación pública que ha estado con tantos problemas durante mucho tiempo en Chile, pero que lamentablemente no está funcionando bien. Es la desmunicipalización que hemos demandado por tanto tiempo y que seguimos demandando. Nosotros no creemos que los municipios sean la respuesta, y está demostrado eso, que los municipios no funcionan bien. Aquí mismo hemos hablado en el programa tantas veces de serios y graves problemas en distintos municipios del país, pero ocurre que estamos saliendo del foco para caer en las brasas. Por eso le voy a decir, o sea, se ha luchado tanto por esta desmunicipalización y ahora comienza. ¿Y por qué estamos en crisis de inmediato? Mire, nosotros siempre fuimos muy críticos de la ley. Están las declaraciones de la época donde en ese tiempo justo yo estaba asumiendo como presidente nacional del Colegio de Profesores, que lo fui hasta el año 2020, y fuimos muy críticos porque en síntesis lo que ocurre es que cambió quien administra el modelo, pero el modelo siguió siendo el mismo. Entonces, no es una solución estructural. Es cierto que hay municipios que fueron muy malos administradores, pero habían otros que no eran tan malos administradores. Y el tema no era cambiar al administrador, el tema era cambiar el modelo en sí mismo, porque estos SLEP, termino esta idea, por ejemplo, se siguen financiando por el mismo procedimiento en que se financian los municipios, es decir, subvención por asistencia media, que es una forma muy regresiva y muy dañina de financiar la educación. ¿Cuál sería la forma que proponen ustedes? Lo que se llama financiamiento basal, es decir, que los colegios tengan un presupuesto en función de su matrícula y no de la asistencia de los estudiantes, porque la asistencia es muy variable y eso hace que los ingresos sean variables, pero los gastos son fijos. Un colegio tiene gastos fijos, los sueldos de los profesores, por de pronto, los sueldos de los funcionarios, es un gasto fijo. Venga el total de la matrícula o venga la mitad de la matrícula, al fin de mes hay que pagar los sueldos. Entonces, el financiamiento basal es una cuestión muy central que no se resolvió. Y lo otro muy central que no quedó resuelto en la ley o que la ley no modificó es esto de que el Ministerio de Educación es un ente lejano. Los SLEP siguen siendo un sostenedor, es decir, tiene el mismo trato que tiene el privado por parte del Estado, y eso es un error, eso no funciona bien. Hoy día nosotros vamos a los municipios, vamos al Ministerio de Educación llevando un problema a un municipio, y el Ministerio de Educación nos da hoy día la respuesta de que no podemos hacer mucho porque no tenemos mayores facultades. Ahora vamos con los problemas de los SLEP y nos dan la misma respuesta. A ver, quiero que lo entendamos de una manera más simple. Ya el Ministerio de Educación le retira la plata a los municipios, ¿verdad? Sí. Crea los SLEP. Sí. Y esta misma cantidad de plata, con la misma fórmula de pasarle plata de acuerdo a la cantidad de estudiantes que van a clases, se la pasa a estos SLEP, que ¿quiénes lo manejan? También tienen un presidente o un director. Tienen un director ejecutivo. Un gerente, no sé. Sí, un director ejecutivo que es nombrado en cada SLEP, tiene una planta de funcionarios centrales que administra, digamos, la gestión central. ¿Y funcionan dentro de los Mineduc? Es una cosa rara jurídicamente, una suerte de híbrido que no es propiamente del Mineduc, pero se relaciona, dice la ley, con el presidente de la República a través del Mineduc. Tiene una dirección nacional, una dirección de educación pública que supuestamente coordinaría, pero tiene pocas facultades para esa coordinación. Entonces, en definitiva, ¿sabes lo que pasa? Que tal como con los municipios, producto de todas estas razones y otras, finalmente en Chile no tenemos un sistema nacional de educación pública coordinado nacionalmente. Entonces usted pasó de 345 parcelas, que eran los municipios, va a llegar a 70 parcelas. Por ahora se han implementado solo 11, pero va en la ley en gradualidad hasta 70 parcelas que van a seguir siendo parcelas. ¿Y cómo se va a parcelar 70 veces si son 345? Porque cada servicio local cubre varios municipios. Que ha sido precisamente también un problema, porque
Pero no por región tampoco. Sí, tienen una cierta estructura territorial, digamos, por ejemplo, por decirle algo, uno de los servicios locales aquí en la región metropolitana, que es el de Barranca, abarca las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, que son fronterizas, digamos, están juntas. Pero ese ha sido un problema porque, por ejemplo, en el servicio local en la 9ª región, Araucanía, Costa Araucanía, abarca un territorio muy grande. Y precisamente eso hace que el servicio local tenga poca presencia en muchos colegios que le quedan muy lejanos geográficamente. Ya no estamos hablando de lejanía solamente de gestión, sino que geográficamente muy lejano. Un profe tiene que ir a hacer un trámite a la oficina central y a veces tiene que viajar 150 kilómetros para ir a hacer un trámite. Entonces hay también problemas de gestión, una descentralización que no está bien lograda con esto. Y el caso, seguramente usted me pregunta por los servicios locales porque ha estado muy en boga en la noticia lo de Atacama. El caso de Atacama ha sido deplorable la gestión, aparte de estos problemas estructurales que yo le estoy diciendo. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué ha pasado en Atacama? O sea, todos tenemos la claridad que en Atacama sigue también el tema de la deuda histórica, están exigiendo mejoras estructurales, están exigiendo mejoras en todos los aspectos, pero ¿por qué en Atacama fue especialmente crítico, más que el resto del país? Yo me acuerdo cuando ustedes estaban preparando un posible paro y Atacama siguió para siempre. Sí. De hecho, ayer creo que se cumplían 73 días. 73 sumándolo días. El primer paro, claro, 73 días. 62 ahora continuo del último tiempo, pero... Ya, ¿y qué sucede en Atacama con exactitud y cuál es la solución? Porque también leí que ya habían llegado a cierto arreglo con el Mineduc. Un arreglo, claro, momentáneo al menos. Momentáneo. Sí, pero mire, a los problemas estructurales que le agrego, que hace que ningún servicio local en el país haya funcionado realmente bien, o sea, uno conversa con los colegas de cualquier servicio local y todos te dicen... Todos tienen problemas. Estamos igual o peor. Mejor ninguno. Estamos igual o peor que con los municipios. ¿Esto haría que se hiciera un cambio en la fórmula? Que se pudiera por lo menos empezar a estudiar un cambio en la fórmula. ¿Pero ustedes lo han propuesto? Por supuesto, si algo no está funcionando, no es medio idiota, perdonen el concepto un poco duro, seguir insistiendo con algo que a la vista es muy evidente que no está funcionando. ¿Y cuál es la respuesta del ministerio o del gobierno al respecto? La respuesta del ministerio es medio enamorado de los servicios locales, digamos, porque muchos de los actuales funcionarios o ministros fueron de alguna manera gestores de este sistema, porque esto se gestó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Medios enamorados insisten en que esto tiene que mantenerse, que hay que darle tiempo. Allá hay 11 que hacen agua, muchos de ellos, como el caso Atacama. Y nosotros decimos, esto requiere modificaciones estructurales, esto requiere cirugía mayor. ¿Cómo vamos a llegar a 70 desastres cuando ya tenemos 11 funcionando bastante mal? Entonces, cuando todavía no hay el traspaso, hagamos las correcciones profundas, porque esto no es un maquillaje, esto no es una cuestión que se le cambie una coma a la ley, sino que requiere una modificación estructural de la concepción. Por de pronto cambiar el sistema de financiamiento, por de pronto. Ya, ok, pero seguiría siendo el sistema SLEP. O sea, a nuestro entender, la fórmula que nosotros proponemos es que los colegios vuelvan a ser gestionados desde el Ministerio de Educación, que además no estamos inventando el café con leche. Es una experiencia histórica que existió en Chile hasta los años 80 y funcionó relativamente bien. El sistema fiscal, de educación fiscal, lo venían a estudiar a Chile, otros países, porque era un sistema que funcionaba bien y desarrolló la educación en buena forma en aquella época. No digo que haya que replicar idéntico lo que ocurría porque el país es distinto. Claro. Hay otras realidades, pero ese concepto del Ministerio de Educación, que por lo demás el que usan la mayoría de los países, seguimos sin inventar la rueda, porque en la mayoría de los países la educación está a cargo del Ministerio de Educación. ¿No le suena relativamente lógico que educación esté a cargo del Ministerio de Educación? Sí, claro, es relativamente lógico, y de hecho me parece que antiguamente no había una brecha tan importante entre ser de un colegio público o de uno privado. La persona podía aprender igual, correctamente, eran grandes profesionales y todo lo demás. Ahora, pero quiero que me explique por qué en Atacama fue en especial duro. Sí. Aparte de los problemas generales de la ley, ahí había una pésima gestión. Una gestión incluso que ha llegado a situaciones de corrupción, y esto no son palabras mías, sino que son palabras del propio ministro de Educación, y hay un informe, una auditoría de la Contraloría General de la República que es lapidaria con la gestión en términos financieros. Entonces usted tiene colegios en un estado deplorable,
deplorable. Lo que pasó en Atacama, yo quiero hacer una corrección, no a ustedes, pero sí a muchos medios de comunicación en Santiago que han hablado del paro de profesores e insisten en el paro de profesores, y lo que han paralizado y se han movilizado ahí son las comunidades escolares en su conjunto, incluyendo los apoderados y las familias, que por supuesto les afecta estar sin clase, obvio que les afecta y eso nosotros lo entendemos perfectamente, pero aún así, a pesar de todos los problemas que le origina, apoyan activamente y son parte activa de la movilización porque ya no aguantan más las situaciones que han tenido que vivir. Insumos básicos que nos faltan, no hay cloro en los colegios para limpiar los baños, no hay material pedagógico básico, estamos en noviembre, terminando el año, mucho material pedagógico nunca llegó. Hay colegios con una infraestructura deplorable, cayéndose a pedazos, colegios en zonas de alta contaminación, todos problemas que se arrastraban por mucho tiempo y que el SLEP nunca le dio solución, y por el contrario hubo recursos mal distribuidos, claro. Exactamente, con lo que técnicamente se llama malversación, es decir, no ocuparlo para lo que estaba destinado. Hay contrataciones de sueldos que no corresponden, que son insultantes cuando hay casos de carencias tan básicas como las que le describo, contratación de parientes, muchos nombramientos políticos más que técnicos. Entonces, una gestión desastrosa que se agrega a los problemas más estructurales, porque incluso en los lugares donde la gestión no es tan desastrosa igual hay problemas, pero por supuesto que Atacama ha sido el paradigma del mal funcionamiento. Ahora, cuando hablamos de Atacama, claro, ha sido el paradigma del mal funcionamiento, sin embargo los otros 11... Otros 10. Son 11 los otros 10, perdón, claro, con Atacama serían los 11, también tienen un funcionamiento bien complejo. Exactamente, ya han habido también movilizaciones, en Barranca en su momento hubo movilizaciones, en Costa Araucanía, en Puerto Cordillera, en la cuarta región, no ha habido ninguno que haya funcionado realmente bien. ¿Cómo ha sido la entrada del ministro Cataldo en esta cartera para ustedes? ¿Cómo lo han visto, su gestión, su mirada? Mire, yo creo que el ministro Cataldo tiene buenas intenciones, creo que conoce bien el sistema, sabe cuáles son las problemáticas, pero hasta ahora su gestión, a mi entender, está al debe, y en eso soy claro. Pero creo que el problema más de fondo que ocurre ahí en el Ministerio de Educación es que la educación, el ministerio, la cartera, el área, no ha tenido dentro del gobierno la prioridad que corresponde y la que esperábamos, porque uno dice, el presidente Boris se forjó su liderazgo, se hizo conocido en el país, luchando por la educación pública. Como diputado siempre tuvo discursos muy pro educación pública y educación en general, pero ocurre que ahora educación aparece como minimizada, como que no es prioridad. Los propios discursos del presidente cuando hace la cuenta anual. Como que no se nota educación. Educación no se nota, sí, un parrafito. Un parrafito, y otras áreas, un par de páginas. Entonces uno dice, ¿qué pasa con educación? ¿Por qué no es la prioridad que todos esperábamos, que para nadie habría sido sorpresa que el presidente dijera, vamos aquí fuerte con educación, primera prioridad en el país? Todo el mundo habría dicho, el presidente está haciendo lo que toda su vida dijo, que era su leitmotiv. Y no ha ocurrido. Entonces, yo creo, me da la impresión a mí, esto es una interpretación que yo hago, que educación dentro del gobierno no ha tenido la prioridad que corresponde. Usted sabe que los gobiernos, en general, hay competencia entre los ministerios, por así decirlo, por captar los recursos de Hacienda. Porque, en definitiva, muchos de los problemas que requieren soluciones, como Atacama y muchos lugares, Tiltil también está metido, que es un caso dramático, para que dejemos en claro que no es que estemos defendiendo los municipios como gestores, porque tampoco lo han hecho muy bien. Entonces, pero para eso se requieren recursos. Ok, ahora, Mario, ¿cómo porque se escuchan también las quejas, se ven las noticias y toda la violencia que hay en las comunidades educativas? Eso es algo que al parecer, bueno, no sé, en mi época no se veía de esa manera, digamos. El profesor a ti te daba miedo, no sé si te daba miedo, pero no era alguien que tú le ibas a llegar a responder y ahora hasta le pegan. Sí. ¿Qué se busca en este caso? Hubo hace poco el caso de un profesor que quedó inconsciente, con fracturas. ¿Cómo se trata eso? Múltiples fracturas en el rostro, fractura nasal, de mandíbula, un caso terrible en San Ramón fue eso, en un colegio municipal de San Ramón. Y claro, nosotros, si se revisan nuestras declaraciones, llevamos varios años alertando sobre esto. Esto ha ido escalando, en vez de ir bajando, va escalando cada vez más. Yo digo, toco madera, pero de no hacerse algo más de fondo, vamos a llegar a un fallecido en un colegio. Y va a ser terrible, y el país entero va a entrar en un estupor muy grande, pero previamente, ¿qué se ha hecho?
Nosotros decimos que aquí tiene que darse también una prioridad muy importante al tema convivencia y violencia. A mí particularmente me parece que hay que tomar medidas, por un lado, pedagógicas y educativas. Hay que bajar el estrés, el agotamiento y la falta de motivación que hay al interior de los colegios con currículum que están desfasados, con jornadas extensas y muy lateras, usando un término coloquial, para los estudiantes estoy hablando, con una presión enorme por resultados en pruebas estandarizadas. Todo eso va generando en los estudiantes también estrés, tedio, va generando aburrimiento y no justifico de ninguna manera una reacción como las que hay violentas, pero también hay una causa basal que tiene que ver con un sistema, con exceso de alumnos por curso. En Chile la normativa establece 45 alumnos por sala. Es demasiado. Es demasiado. ¿Cuándo sería el ideal? 30, no más de 30. Mario, entiendo todo lo que usted dice, sin embargo, ¿usted cree que ese estudiante que fue capaz de poner en peligro la vida de ese profesor cambiaría si le hiciera más educación física y más relajado y menos estudiantes? Yo creo que podría bajar el nivel de tensión y el nivel de mala convivencia, pero obviamente tampoco estamos diciendo y justificando la impunidad. Tiene que haber también sanciones y facultades a las comunidades escolares. Muchas veces son muy engorrosas las medidas disciplinarias, porque hay mucha, y está bien que los derechos de los estudiantes estén muy bien caracterizados en la normativa y claro, que se defiendan. Claro. Nosotros somos partidarios de eso, pero también los derechos del resto de la comunidad escolar deben equilibrarse. Claro, entonces cuando usted tiene situaciones como la que le cuento, o agresiones entre estudiantes a veces con arma blanca, o apoderados que entran a las patadas y también llegan a la agresión física. Y los apoderados también fuera de control. Entonces, eso debe tener sanciones, porque usted si no lo hace, no es tener una mentalidad punitiva, pero hay situaciones de que si no tienen sanción, usted consagra la impunidad. Pueden salir más de control. Y si usted consagra la impunidad, entonces, bueno, hagamos lo que sea, pues agredamos, rompamos, hagamos lo que sea y no pasa nada. Eso no debe ocurrir, eso es muy dañino para cualquier comunidad y una comunidad escolar que convive. Ya, y todas estas quejas que ustedes tienen como profesores, se han propuesto en una mesa, me imagino, han propuesto, ya, pero ustedes quieren solamente una mesa en que se lleguen a los acuerdos o que se conviertan en leyes. Bueno, en algunos casos requieren leyes, en otros casos requieren decretos que son facultades exclusivamente. Si es ley, pasa por el Congreso. Si es decreto, el Ministerio tiene la facultad de decretarlo por sí mismo. ¿Y cómo en otros casos son digamos, modificaciones de las actuales políticas con las mismas leyes que hay. Hay distintos planos y eso nosotros lo entendemos, que si es una ley va a demorar un poco más, pero al menos el proyecto de ley debe presentarse. Pero mire, yo creo que yo voy a ser bien franco en esto. Creo que también como gremio ha faltado más fuerza en el planteamiento por parte de nuestra directiva nacional, ha faltado más firmeza, esa es la palabra, más firmeza en que hay cuestiones que no pueden ser toleradas ni aceptadas. De repente parece como demasiada, como cierta condescendencia con el Ministerio de Educación. Y yo creo que nosotros no debemos nunca alinearnos como gremio, como organización. Nosotros somos una organización social, una organización gremial. No nos corresponde alinearnos con un gobierno en particular. De alguna manera se ha sentido eso como demasiada cercanía con el gobierno por parte del gremio nuestro. Eso tenemos que corregirlo. Y yo espero que el próximo año nosotros tengamos, respecto de estos temas, por ejemplo los SLEP, tema gravísimo, o sea, importantísimo, el tema de las agresiones, el tema de la mala convivencia, el tema de la salud mental en las comunidades escolares, que es un tema central. ¿Para los estudiantes o para los profesores? Para todos. Toda la comunidad. Para todos. O sea, ese apoderado que llega a las patadas tiene un problema de salud mental. Los profesores, mis colegas, las licencias médicas han subido así, porque llega un momento en que el cuerpo te dice no doy más, y por algún lado, digamos, el cuerpo te da la alerta de que tienes que parar. Y los alumnos. Si usted tiene hoy día alumnos que tienen serios problemas de salud mental que requerirían una atención médica especializada y que no hay. El protocolo dice derivarlo al consultorio municipal los casos graves, críticos que se manifiesten. Y en el consultorio municipal, en el 95% de los consultorios de este país no hay psiquiatra. Por ejemplo. Claro, está todo engranado. Exacto, entonces finalmente usted atenta contra el derecho a la salud de ese estudiante y atenta contra el derecho a la seguridad de la comunidad escolar. Entonces, hay muchos derechos vulnerados hoy día en el sistema escolar. Y aquí no estamos hablando solo de la educación pública, en la educación particular subvencionada, incluso en la particular pagada, que se supone tiene condiciones óptimas, también hay serios problemas de este tipo, de convivencia, de salud mental. Y el presidente dijo hace un
un año atrás habrá sido que dijo que la salud mental en Chile tenía que ser una prioridad, que es verdad, porque creo que en los colegios se expresa el problema de salud mental que está en la sociedad y llega a las escuelas. Pero ¿dónde está el plan de salud mental? ¿En qué se tradujo esa declaración de darle una prioridad a la salud mental del país? ¿En qué se tradujo en concreto? Sigue siendo muy difícil acceder a psiquiatras, faltan especialistas. Es carísimo. Es carísimo. Si usted va al particular, tiene que pensar en 100.000 pesos. Sí. En un colegio municipal eso es imposible, que usted le diga a la familia, claro, llévelo al psiquiatra particular. Claro. No tiene ninguna posibilidad. Claro, si no, mejor lo llevo a un colegio particular con esa cantidad de plata. Sí. Mario, otra pregunta que se relaciona un poco con el tema del psiquiatra, con el tema de la cantidad de gente. ¿Ustedes están de acuerdo con la propuesta de nueva constitución? ¿La han visto? ¿Les ha parecido bien cómo ha sido el proceso? ¿O van por otro lado y van a decir no? ¿Qué cree usted que va a pasar en eso? Mire, nosotros no lo hemos debatido como organización gremial. Yo le puedo dar mi opinión personal. Y yo voy a votar rechazo. ¿Cómo se llama? En contra. Voy a votar en contra porque... ¿Mejora la educación la propuesta? No mejora, no. Muchos de estos problemas que estoy planteando yo creo que se podrían agudizar se podrían empeorar incluso. Claro, porque hay una concepción educacional donde la educación sigue siendo un bien de consumo. Un producto que se adquiere según poder adquisitivo de la familia y el que no lo puede adquirir... O sea, seguimos con el tema de que el más rico tiene más opciones que el más pobre. Exactamente, y eso a mí me parece muy nefasto porque el derecho a la educación no puede depender del bolsillo. De la cantidad de plata una que tenga sociedad alguien. sana es una sociedad que los derechos básicos, salud, educación, no los hace depender del bolsillo. Y esta propuesta de nueva constitución profundiza la idea de que depende tu poder adquisitivo, el tipo de salud y el tipo de educación al que vas a acceder, y eso a mí me parece muy malo como sociedad. Perfecto. Mario, ahora vamos con el tema del reajuste del sector público. ¿Qué se va a pedir este año? ¿En qué se está buscando? Bueno, se está buscando recuperación del poder adquisitivo. Hay una propuesta que recién conversó. O sea, ¿se pondría acá el tema de lo que se ha subido en inflación más un reajuste o cómo? Claro. De hecho, en el reajuste del año pasado, yo fui muy crítico de eso, nosotros perdimos poder adquisitivo. Claro. Porque nos reajustaron un 12%, que pareció espectacular hoy. Primera vez que había un reajuste. Claro, pues siempre es mucho más bajo, de 4, de 3. El IPC fue 13.5. Claro. Entonces perdimos. Sí, claro. Tú al final quedaste con un sueldo con menor capacidad de adquirir productos. Sí, eso es lo que se llama el poder adquisitivo. Sí. Entonces, este año a mí me parece que el piso es recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido. Ya la inflación no ha sido tan grande como la de los años anteriores, pero el piso tendría que ser recuperar el poder adquisitivo y, en mi opinión, recuperar lo que se perdió también el año pasado. Entonces sería como un 6,5. Yo creo que en ese rango tendría que andar, exactamente. Perfecto. Y cuénteme ahora el tema de las elecciones. ¿Para cuándo están? ¿Cómo va a ser esto? Las elecciones de nuestro gremio son el próximo jueves 16. No falta nada. ¿Usted está compitiendo? Sí, yo voy de candidato a presidente nacional, sí. ¿A presidente nacional? Sí. Ya. Somos la lista D. Ya. Y hay 4 listas más, ahí va a haber una disputa. Yo creo que voy con la idea de muchas de estas cosas que le planteaba, hacer que el gremio tenga un poquito más de voz, más fuerza, más convicción y más firmeza para plantear estas temáticas que hasta ahora no hemos planteado con mucha firme el presidente actual? No me pareció lo suficientemente firme. ¿Se lo ha dicho? Sí, se lo ha dicho, sí. ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, él tiene una visión distinta de cómo hay que hacer las cosas, pero bueno, por eso son las elecciones, pues la gente podrá elegir. Sí, hay una crisis entre el magisterio, entre los profesores que se nota bien profundamente en el último año, por lo menos nosotros acá desde la televisión, desde la prensa, en que estamos todos los días tomando el pulso de lo que va pasando. En el último tiempo se ha visto una crisis como aguda al respecto. ¿Esto cree usted que va a cambiar de alguna forma, por ejemplo, al inicio de clases del 2024? ¿O no? ¿O faltan más cambios profundos? Porque las crisis vienen de toda la vida, de que yo soy un niño mucho antes, pero en el último año ha sido especialmente fuerte. Sí, hay temáticas que nosotros tenemos que abordar con mucha claridad y con mucha, digamos, firmeza frente a la autoridad. Voy a seguir usando la palabra firmeza. Uno es el agobio laboral docente, que tampoco lo hemos tocado ahora, y es tremendo la sobrecarga de trabajo administrativo, trabajo inútil, que no sirve para hacer mejores clases. Un montón de cosas que llevarse a la casa, seguir trabajando. Un montón de cosas que llevarse a la casa, seguir trabajando. La misma carrera docente podría ser de un sistema muy distinto, donde promoviera efectivamente el desarrollo docente y no tener que llenar papeles, porque la gente no lo sabe. La gente dice, los profes no quieren evaluarse. No es que no queramos evaluarnos, es que es un trabajo agobiante
y además absolutamente descontextualizado de la realidad docente. Absolutamente descontextualizado. Te corrigen después unos largos portafolios que se llaman, que son meses de trabajo fuera de tu horario laboral. Sí, claro. En nuestro gremio además la mayoría son mujeres, estamos hablando que de muchas jefas de hogar, después de su segundo trabajo que es el hogar, como la mayoría de las mujeres de Chile, a las 11 de la noche se sienta recién a portafolio, a trabajar en eso, termina 2, 3 de la mañana, al otro día levantándose a las 6:30 para ir a clase. Imagínate ese régimen de vida, el agotamiento que va produciendo, el desgaste que va produciendo, y eso explica también por qué hay tanta licencia médica en el profesorado. Entonces son temáticas que nosotros tenemos que abordar porque, a ver, la gente tiene que entender, y los parlamentarios y los que tienen poder en este país, el gobierno, tienen que entender que un profesorado con ese nivel de estrés, un profesorado con ese nivel de agobio, un profesorado que no tiene tiempo para sus estudiantes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, claro. Muchas veces no hay tiempo para atender a nuestros estudiantes, que es nuestra primera prioridad. Claro, claro. ¿Por qué? Porque toda esta maraña de burocracia y de controles y de... finalmente te va agobiando y va generando... Eso no es bueno para la educación ni es bueno para el país. Déjennos trabajar tranquilos. Esa es nuestra demanda. Déjennos trabajar tranquilos y la educación va a comenzar a mejorar mucho si nos dejan trabajar tranquilos y nos quitan todo este desgaste en tonteras, en tonteras que no sirven para lo importante que es atender a nuestros estudiantes. Ok. Mario, ya para cerrar, el caso de Atacama nuevamente, vi que se llegó a un acuerdo. ¿Cuándo comienza la clase de nuevo en Atacama? ¿Y esto va a extenderlas hasta verano? Es una posibilidad. A ver, las clases estarían volviendo el 20 de noviembre, porque hay que verificar que se cumpla lo que el Ministerio... Claro, le voy a decir, ¿por qué el 20? Estamos a 10. Porque hay muchos temas que implementar. Dentro del acuerdo hay que poner los colegios en condiciones, y muchos colegios no están en condiciones de funcionar. Digamos, en condiciones como de cosas físicas. Lo que mis colegas de allá han llamado condiciones habilitantes, que es un piso. No es la solución de fondo, es un piso... Pero que tiene que ver con cosas físicas, con pintar un baño, con habilitar el agua. Exactamente, con cosas físicas. Estarían volviendo el 20 de noviembre y claro, los 2 meses ahora hay que recuperarlo y eso probablemente va a implicar alargar jornada, a lo mejor trabajar día sábado. ¿Hasta cuándo es la clase normal? Normalmente las clases terminan la primera semana de diciembre. Entonces acá podrían tal vez alargarse. Y a lo mejor, si no cuadran a lo mejor hay que pasar a enero. Ojalá no, porque las mismas familias les complica bastante enero. Pero es una posibilidad real que la tienen ahora que ajustar con el Ministerio de Educación y cada uno, y el servicio local, en este caso, este negligente servicio local va a tener que ver cómo cuadra eso. Mario, si usted llega a ganar las elecciones el 16, ¿cuándo ya asume como presidente? La primera semana de enero. Ya, lo voy a llamar, ¿eh? Sí, si usted gana, lo voy a llamar obviamente para que tengamos ahí una entrevista con el presidente nacional. Me va a llamar. Porque yo he llamado hartas veces al presidente nacional. No lo pesca. Nada. Ya. Nada. Lo mando a decir así bien claramente por la televisión. Lo he llamado un montón de veces. Todos los días me llega un WhatsApp de lo que está haciendo, pero cuando lo requiero no me responde nunca más. Así que bueno. Que esté muy bien, Mario. Gracias por haber venido. Y ustedes sigan aquí en TVR. Nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan.